presentarla a Camila y bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días a todos de vuelta acá. La verdad que surgió así como una charla de WhatsApp con Caro, que me dijo, mirá que están tocando este tema, que está bastante interesante. Yo comenté el trabajo de los chicos y en paralelo estábamos desarrollando un TP en la Facu. En paralelo yo estaba haciendo un curso con Camila a través de Puro Diseño. Y bueno, hablamos con Andrea y surgió la posibilidad de armarlo, lo armamos en 2 horas, una cosa así fue. Me dijo, sí, hablale. Hablamos con Camila y la verdad que desde ya te agradezco la buena onda y la predisposición. Yo aprendí un montón en 2 clases que tuvimos con Camila, me pareció genial, a mí me sirvió porque también puedo ayudar a los chicos a partir de ahora en alguna de las propuestas. Camila es diseñadora textil UBA, es docente en UBA también y tiene su proyecto que se llama Étimo Biomateriales. Y también invitamos a Flor, que es alumna nuestra, para que cuente un poco su proyecto de tesis y lo comparta con Camila, porque quizás Camila también le pueda dar algunos tips para ultimar detalles antes de su defensa. Bienvenida Camila y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, nada, estaba recién escuchando lo que estaban diciendo de la charla anterior, ¿no? Y si bien es otro tema, se mezcla muchísimo, ¿no? Hay algo, yo siempre digo que para mí también hay algo de la sustentabilidad que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Muy, muy fuerte, que es empezar a ver la diversidad de materiales, la diversidad de cuerpos, ¿no? Como empezar a ahondar en otros modos de producir, ¿no? Que tienen que ver justamente con esto, con generar como ecosistemas, ¿no? Y medición de impacto, ¿no? Y me parece que en ese sentido también se mezcla mucho con otros temas que veo que estuvieron hablando antes, que digo, ay, qué lástima que no me pude sumar. Parecía súper importante, muy interesante. Y nada, bueno, muy, muy feliz de compartir también este camino, que sé que es muy nuevo, todo lo que son los biomateriales y genera muchísima intriga sobre cómo es, y también muchísima ansiedad, y bueno, nada, necesita de mucha comunicación y de esto, ¿no? De compartir procesos, así que muy contenta de estar acá. Si querés compartir algo, yo te puedo compartir para que compartas pantalla. Dale, dale. ¿Sí? Dale, ahí Dale. te hago... a ver cómo estás. Espérate, que te encuentro. Acá está. Minuto, ¿eh? Ahí está. Bueno, ahora ya podés compartir. Perfecto. Bueno, también me pareció muy interesante lo que estaba diciendo, creo que Lorena, ¿no? De cómo surge de las universidades y sobre todo del diseño, y me parece que también es muy necesario interconectar con distintas disciplinas, y eso está muy bueno, y la química es fundamental. Voy a hacer un breve repaso sobre qué son los biomateriales, porque bueno, no sé si es conocido para todos y demás, y de dónde surge todo esto. Si voy muy rápido o algo me avisan, porque a veces suelo ir, como me mando, así que cualquier cosa me interrumpen, yo feliz de cualquier duda. Bien. Vamos a compartir pantalla. ¿Verdad? Bueno, ahí va. Esto de innovación y sustentabilidad me parece que es el puntapié, ¿no? Esta idea de algo nuevo, y que sí o sí todo lo que tenga que ver con innovación hoy en día tiene implícita la sustentabilidad. Creo que ya no pueden ir separados, ¿no? Hay algo de que es casi una obligación que todo lo nuevo que venga tenga en cuenta esta fichita, que es muy compleja, ¿no? Digo, tiene muchas aristas para trabajar, pero sí o sí tiene que estar relacionado, ¿no? Esta innovación junto con la sustentabilidad. Y abocado en lo que tiene que ver con los materiales.
Y esto sucede un poco porque, bueno, estamos en este contexto, ¿no? Hay una acumulación de residuos plásticos que nos excede, y por el otro lado tenemos este agotamiento de las materias primas no renovables. De este contexto surge, ¿no?, la necesidad de indagar en la materialidad. Hay grandes islas en el medio de los océanos con kilómetros, ¿no? Son territorios ya de plásticos que están ahí en los mares, que tardan, bueno, miles de años en descomponerse, que se van degradando efectivamente, pero eso también afecta todo lo que tiene que ver con la fauna local, porque son ingeridos por animales y eso genera otros desastres ecosistémicos, y ni hablar todo lo que sucede también en suelo, ¿no? O sea, esto también se ve en todos los territorios. Y por otro lado, lo de los recursos no renovables tiene que ver con que, bueno, todo lo que son materiales sintéticos surgen de los recursos no renovables, que son estos 4. Fundamentalmente lo que acá nos importa es el petróleo, que es la base de los plásticos, y de obviamente todas las fibras sintéticas y demás. Y lo que es importante de reconocer que cuando hablamos de recursos no renovables no quiere decir que la Tierra no vaya a producir más petróleo, más gas, minerales o metales, ¿no? Tiene que ver con una cuestión vincular entre el ser humano y la explotación del recurso, con cuánto tarda el planeta en generarlos, ¿no? O sea, el planeta sigue produciendo petróleo, sigue produciendo gas, pero tarda millones de años, son todos procesos que tienen que ver con fósiles, entonces hay un desfasaje en lo que es la tasa de consumo, ¿no? Nosotros extraemos, procesamos y desechamos más rápido que lo que la Tierra puede llegar a producir ese material. Entonces, estamos siempre hablando de una cuestión vincular, ¿no? De cómo nosotros, los seres humanos, nos relacionamos con los recursos que tenemos. Y de ahí se pone esta vara de qué es renovable y qué no es renovable, ¿no? O sea, los renovables van a ser aquellos que no logran regenerarse a una velocidad igual o más alta que lo que nosotros lo utilizamos, ¿no? Entonces, de ahí empieza, bajo este pensamiento, empezamos a pensar en pasarnos a los recursos renovables, ¿no? Aquellos que sí se pueden regenerar. Pero bueno, ¿cómo es que llegamos un poco a esto, ¿no? Como a este lío en el cual estamos y cómo no la vimos, ¿no? En algún punto. Si ya sabíamos que tarda millones de años en generarse el petróleo, que sabíamos que tardan miles de años en degradarse los plásticos, ¿no? Y en eso, ahí entra, me encanta esta serie de publicidades que son de los finales de los años 50, principios de los años 60. Estoy ahí leyendo el chat. Sí, también. Sí, el tema, esto que dicen, ¿no?, de los residuos en mares y océanos, o sea, la verdad es que también es una problemática de todos los territorios, ¿no? De suelo, de suelo, de mar, es como en general, ya no hay un lugar donde podamos ponerlo, ¿no? Pero bueno, estas son unas publicidades de fines de los años 50, principios de los años 60, que es cuando el plástico empieza como a crecer en la escala industrial, ¿no? El plástico como descubrimiento y como invento, que es la baquelita, es el primer plástico que surge, es de principios del siglo, ¿no? De 1907. Y para este momento, ¿no?, años 50, años 60, esto ya empieza a escalar y a poder diversificarse y a poder entrar en lo que es el consumo masivo, ¿no?, en poder estar en todos los productos cotidianos que conocemos. Acá vemos un par de imágenes que para mí lo que tienen de buenas también de estas imágenes es que las vemos hoy y nos generan mucho rechazo y nos parecen hasta irrisorias, ¿no? Porque alguien pondría en una publicidad a un niño adentro de plástico, ¿no? Como, esto habla un poco de que esto ya era es una cultura diferente, hoy estamos en una cultura diferente, ¿no? Estamos viendo esto y nos parece que casi es imposible de vender esta idea del plástico, y ni hablar de la imagen que está a la derecha, ¿no? La señorita rubia, hegemónica, antes que hablaban esto también de la diversidad de personas, ¿no? Esa imagen de la derecha para mí es todo lo que ya no queremos ser, ¿no? La rubia, divina, que le envuelve la comida al marido que se va a trabajar mientras ella se queda en la casa y encima lo envuelve en un montón de plástico. O sea, creo que no falta sumarle nada para decir esto es lo que ya no queremos ser.
Y por suerte esto, ¿no? Ya un poco, ya no somos un poco esto, ¿no? Pero traigo estas imágenes para comprender también que aquella cultura que implementó el plástico en todas las aristas de la vida cotidiana era una cultura diferente, ¿no? Y eso es fundamental. Que lo que más cambió fue la cultura en todo este tiempo. Pensemos esa época, ¿no? Como esa época donde las cosas duraban un montón, se pensaba en que lo que uno tenía lo iba a heredar los hijos y los nietos, y que reparabas las cosas, ¿no? Y tu casa era una única casa. No existía el delivery, no existía el takeaway, no existía un café para llevar, esto de que de repente estés tomando un café y a la cuadra ya no esté más, ¿no? Era una cultura que entonces no midió ese impacto de implementar el plástico, porque era otro ritmo de consumo, ¿no? Era otra cosa. Incluso todo lo que se fomentaba del plástico es algo certero, ¿no? Se decía que mantenía las cosas limpias, frescas, podías ver a través, o sea, era súper durable. Entonces, imaginemos esta cultura donde de repente que las cosas duren la eternidad era visto como algo hermoso, ¿no? Y de repente entonces lo empezaron a implementar en todos lados. Imaginemos, ¿no? Hagamos esta revisión de imágenes mentales de la indumentaria toda de plástico, ¿no? Las botas de plástico, los accesorios de plástico, los mobiliarios, ¿no? Todo lo que era el acrílico, y de repente era visto como este material que salvaba, ¿no? Como, wow, la versatilidad, lo podemos implementar en cualquier cosa, podemos hacer lo que queramos con ellos. Y obviamente lo que no se estaba mirando era, bueno, cómo esto después se traduce en el impacto ambiental, pero no se midió tanto, porque en algún punto no era la misma cultura, o sea, no iba a haber tanto descarte, incluso las mediciones no iban a dar lo mismo porque no era el mismo consumo, ¿no? De todas maneras, igual a todo este movimiento le surgió el movimiento más ambientalista de los 70, donde ya empezaban a ver que esto tal vez no estaba tan bueno, pero bueno, después fue un poco acallada esa tendencia ambientalista que tenía mucho sustento también científico, ¿no? Incluso algunos de los primeros papers de bioplásticos que existían de base de almidón surgen de los años del 75, ¿no? Entonces digo, ya había algo que lo estaba mirando. No sé si conocen también el libro de La Primavera Silenciosa, ¿no? Que habla un poco sobre todo este ecocidio que se empezaba a gestar. Pero bueno, realmente no llegó a tener la fuerza suficiente para que en su momento se haga algo. Me parece que fue necesario que crezca la cultura hacia donde fue creciendo para que hoy la podamos mirar, ¿no? Y hoy realmente reflexionemos sobre esto, ¿no? Acá vemos un poco cómo fue creciendo los plásticos, ¿no? A nivel global, de los años 50, que digo que es esto que se empezó a implementar y de repente creció enormemente. Y esto, ¿no? Más o menos las principales aplicaciones de los plásticos son estas, pero los plásticos están en absolutamente todo, ¿no? O sea, está en la indumentaria, está en las casas, está en la construcción, está en los autos, está en los envases. Realmente se ha diversificado un montón y colonizado todos los aspectos de nuestra vida, lamentablemente. Bueno, ¿no? Hay muchos plásticos de un solo uso, que son más o menos lo que más se desecha en el mar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con envases y con eso. Siguiendo después con todo lo que tiene que ver con la contaminación de indumentaria y de la industria indumentaria y textil, ¿no? Con todo lo que son las fibras sintéticas y los desechos que produce y las tinturas que produce. Pero bueno, lo que me parece importante es entender que también hubo como que nuestros hábitos de consumo fueron los primeros que cambiaron y nos llevaron a esto, ¿no? Y esto que decía era necesario que pasaran todas estas décadas para que hoy realmente nos pongamos a mirar esta problemática, porque era necesario que lleguemos a esta cultura de lo desechable, para que empecemos a mirar qué es lo que desechamos, ¿no? Me parece que ese es el cambio más
más grande que se hizo. Antes no se pensaba en la basura, casi que la basura tampoco ni existía, era como un tabú, ¿no? En los años 60 se quemaba incluso la basura, era como un, bueno, no sé ni qué es. Y hoy en día vivimos en esta cultura del consumo desechable, ¿no? Todo lo hacemos para desechar, todo dura poco, lo que comemos, ¿no? Acá vemos los vasitos, la ropa también, ¿no? Se fue acelerando todo y llegamos a un lugar donde dijimos, bueno, a ver, tenemos una cultura del desecho que no va a cambiar por más que ralentizarnos un poco o repensar nuestros consumos es una buena manera de reducir. Hay algo cultural más macro que no va a cambiar, y es como que tenemos un desfasaje, ¿no? Una cultura desechable con materialidades que duran miles de años. Entonces lo que tenemos que empezar a hacer es, bueno, ¿cómo hacemos para cortar esa brecha, ¿no? Que de repente estos consumos, esta manera que tenemos de producir y de vivir, tenga una materialidad que sea acorde, ¿no? Más que nada. Y ahí entran estos biomateriales, ¿no? Esto es un poco, ¿no? Cómo fuimos llegando a que hoy en día nos parezca tan enriquecedor o importante pensar en los biomateriales. Biomateriales, bioplásticos, biotextiles, ¿no? Hay un montón de maneras de comunicarlos, pero más que nada lo que tienen de importante es que corresponden a esta doble solución, ¿no? La idea de que sea biobasado, es decir, que venga de recursos renovables, eso es lo que quiere decir que sea biobasado, va a tratar de solucionar la problemática de la explotación del petróleo, ¿no? Y por otro lado, que sean biodegradables va a venir a tratar de solucionar la acumulación de los residuos. Esta doble solución, pues hay materiales o situaciones que aportan solo a una de las dos, o hay materiales que aportan a ambas, ¿no? Entonces, nos vamos a centrar un poquito ahí en ese centro, donde hablamos de materiales que son biobasados y que son biodegradables. Cuando hablamos de que vengan de recursos renovables, los recursos renovables van a ser todo lo que tenga que ver con flora y fauna, ¿no? Todo aquello que yo pueda cultivar y volver a cultivar. Y en eso se genera como esta familia de materiales, ¿no? De fuentes desde las cuales podemos producir materiales. Que va a ser a partir de bacterias, de hongos, de proteínas o de vegetales, ¿no? Incluso. En cuanto a bacterias, por ejemplo, tenemos la que es la nanocelulosa, que no sé si conocerán, pero que la que más lo impulsó fue Susan Lee con BioFabricate y BioCouture. La nanocelulosa bacteriana crece del fermento de lo que podríamos encontrar en la kombucha, ¿no? Lo que si alguien tiene kombucha o alguna vez consumió, que es un té fermentado, lo que se genera ahí arriba es nanocelulosa. Y Susan Lee fomentó un poco este uso de esta nanocelulosa para lo que es diseño, con esta idea de decir, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a cultivar mis propios materiales, ¿no? Y no tengo que estar generando toda la cadena productiva que hay detrás, ¿no? Tener que alguien cultiva el algodón, después se procesa, después yo lo termino comprando. Y digo, ¿qué pasa si yo empiezo a cultivar mis propios materiales? Y encima si puedo reemplazar al cuero, ¿no? Que sería uno de los grandes problemas de esta cultura, como de propuestas a encontrarle solución. Y entonces empieza a probar con este material que ya venía siendo investigado en lo que es el campo de la medicina, y es muy interesante, ¿no? Se hacen arterias a partir de este material, es una locura, se hacen parches médicos, y ella un poco lo que hace es trasladar esa innovación que ya se estaba generando para todo lo que era el campo de la medicina, traspasarlo un poco a lo que es el diseño y pensar en esto, ¿no? Cómo ahorra si yo me pongo a cultivar mis propios materiales, y si encima estos materiales vienen de otras fuentes, como podrían ser de bacterias, ¿no? De un fermento. Crece superficie, entonces yo directamente ya puedo tener como los moldes hechos y que crezca con el molde, entonces eso también economiza por un montón de lados. Después está, se mira a los hongos, ¿no? Los hongos, el hongo que conocemos, el de sombrerito, o sea, el champiñón, la gírgola, todos esos, por debajo tienen unas raíces que son un material muy, muy, muy resistente, muy fuerte,
que de repente se empezó a ver para poder implementarlo en lo que es diseño, justamente por su resistencia y porque consume residuos madereros, ¿no? Porque los hongos crecen en los bosques, sí, se instalan en lo que son los troncos de los árboles. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro ese mismo micelio, esa misma raíz, lo alimento con lo que sería residuos de la industria maderera y genero nuevos materiales? Y se genera con micelio, se genera un abanico de posibilidades, ¿no? Desde cuestiones rígidas, que se usa mucho para packaging, para luminaria, para mobiliario, y también toda una posibilidad de hacerlo crecer en forma de un cuero, ¿no? Y que esto tenga cierta flexibilidad y también reemplace al cuero animal. Esto es súper interesante de ver los micelios, ¿no? Y cómo también nos permiten, primero el ahorro, ¿no? De esto que tiene que ver con utilizar residuos de la industria maderera, y por otro lado que crece ya con la forma que yo le ponga, ¿no? Entonces también hay algo de todo lo que es moldearlo y todos esos procesos que se acortan. En cuanto a proteínas, vemos, por ejemplo, la implementación de lo que es la utilización de la caseína para hacer fibras textiles. Era un desarrollo, la fibra de caseína también se hizo en los años 70, hubo toda una marca que producía suéteres a partir de caseína, luego no sé por qué no continuó, y ahora es vista de vuelta, ¿no? Esta cosa que digo, ya hubo en un momento, esto que parece tanta innovación, ya tuvo su momento de exploración y hoy en día se retoma desde otro lugar cultural. Y por otro lado la gelatina, ¿no? Que es el colágeno de los restos animales de la industria ganadera. Son dos proteínas que también se están utilizando mucho en lo que es la producción de biomateriales. Y por último, que venga de lo que viene de las fuentes vegetales, tenemos la utilización de las algas, ¿no? Con lo que sería el agar, y el almidón, ¿no? Que también se mira mucho, esto que les contaba, que los primeros papers de los años 70 eran sobre el almidón, y por eso hoy en día también es el almidón el que está creciendo mucho más en escalas industriales, ¿no? Ya algunos se habrán encontrado con alguna bolsa que está hecha a partir de almidón, bolsas de alimentos o bolsas de supermercados, ¿no? Esto es muy diverso, ¿no? Ya veo un pantallazo así general, un montón de materiales diferentes, un montón de fuentes diferentes, y lo que me parece importante de hablar, o sea, esta cuestión de que el plástico era como un material que generaba la diversidad, ¿no? Y eso generó la explotación de un solo recurso, ¿no? Y acá lo que estamos hablando es un poco de estos ecosistemas materiales, ¿no? Cómo hablar que no va a haber uno que va a hacer, que vamos a poder implementar en absolutamente todo, sino que cada material tiene sus limitaciones técnicas, limitaciones de abundancia en los territorios, ¿no? O sea, no es lo mismo para, por ejemplo, lo que es algas, quienes tienen primero mar, ¿no? Países que tengan la posibilidad de tener acceso a las algas y que tengan un cultivo de esas algas que son algas específicas, que no es lo mismo que los almidones, ¿no? Que es para otro tipo de territorio. Entonces, las limitaciones de cada material y de cada materia prima va a potenciar este ecosistema material, ¿no? Y esto de hablar de lo diverso, ¿no? Es un poco cambiar el chip de la mente, donde queremos un material que me sirva para todo, que yo pueda hacer con eso desde textiles, a de repente hacer algo para afuera, de repente hacer algo que esté a la intemperie o que tenga resistencia. Estamos cambiando una modalidad donde es no, para afuera vamos a tener que usar este, y para acá este otro, ¿no? Estar hablando un poco de esto del ecosistema material. Y empezar a ver que cada limitación en realidad no es una limitación, ¿no? Sino directamente es la característica que tiene y va a tener diferentes aplicaciones posibles. Y esto me trae un poco a este tipo de sustentabilidad, que es la sustentabilidad cuna a cuna, ¿no? Donde se empieza a pensar
que antes de ponerse a producir algo hay que pensar el sistema completo, ¿no? Cómo van a ser, a dónde va a ir, cómo va a ser utilizado y cómo va a ser desechado y cómo vuelve. Esta idea es pasar de un sistema de hacer menos mal, ¿no? Como, bueno, si yo reciclo o reutilizo, en algún punto estoy utilizando una industria que es un poco negativa y decir, bueno, le doy como una posibilidad extra, ¿no? Y la idea es como, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a pensar de una manera positiva, ¿no? Y pienso en toda esta cadena. Y cuando pienso en toda esta cadena, donde es muy importante pararse es en cómo va a ser utilizado, ¿no? ¿Dónde se va a implementar este material? ¿Cómo va a ser la utilización, ¿no? ¿En contacto con qué va a estar? ¿Cuánto tiempo tiene que durar en cuanto al uso, ¿no? No en tanto al material, sino primero pensar cuánto tiempo va a ser utilizado este objeto para poder acertarle en la materialidad, decir, bueno, entonces pongo una materialidad que dure esto. Y pensar cómo eso va a disponerse luego en el suelo, o en el mar, o donde se va, o el compost, ¿no? Y por eso digo esto de que la cultura del desecho, ¿no? Y de lo descartable que vivimos empieza a ser muy importante, porque es lo que nos va a determinar este uso. Ya sabemos que esto se va a tirar, ya sabemos que esto se va a desechar. Entonces, diseñar en función de esa vida útil que ya se piensa, ¿no? Y de esta manera, bueno, el mismo autor que empieza a hablar de esta idea de la sustentabilidad cuna a cuna, tiene esta frase que me parece que está muy buena, que define muy bien esto, ¿no? Que es la idea de, bueno, si uno genera sistemas eficientes, uno quiere más, ¿no? Se pueden replicar. Si pensamos un sistema eficiente, todo esto se puede replicar, puede crecer, puede ser una industria que crezca y que no haga, no es que querramos menos, ¿no? O sea, esto de cambiar un poco de las 3 R's a la sustentabilidad cuna a cuna, tiene implícito esto, que si yo puedo generar un sistema eficiente en toda la cadena productiva sustentable, bueno, puedo replicarlo y que crezca, ¿no? Y a todo esto, ¿no? Pensar un poco cuál es lo territorial, ¿no? Para mí es fundamental pensar un poco desde los territorios que tenemos, y hasta ahora veníamos viendo, ¿no? Un montón de fuentes orgánicas que nada, están en bosques, cultivos, cosas que tal vez no son la realidad en la cual estamos todos. Yo estoy en Buenos Aires y pensar dónde me encuentro yo con la naturaleza estando en una ciudad, ¿no? ¿Cuál es mi acercamiento? No tengo algas cerca, no tengo cultivos de almidón cerca. Y siempre, bueno, siempre digo esto que para mí el lugar donde hay más ecosistema vegetal es una verdulería, ¿no? Como en las ciudades es donde nos vamos a encontrar con la mayor diversidad de fuentes orgánicas, es la verdulería. Y eso es lo que nos lleva a pensar bueno, ¿qué pasa con la comida, no? Que es una fuente orgánica. El 40% de todo lo que consumimos de comida termina en la basura. Sobre todo lo que tiene que ver con cáscaras, ¿no? Y residuos, no estoy hablando de la comida que se puede comer y se desecha, ¿no? Estamos hablando de esto, cáscaras, cáscara de huevo, cáscara de cítricos, la cáscara de banana, como vemos ahí, ¿no? Todo eso es un montón de materia, es materia que se puede utilizar, es una fuente orgánica que va a conservar todas sus propiedades de biodegradabilidad y que es biobasada, ¿no? Por supuesto, y que encima es un desecho, entonces también es un modo de reciclar, y que es lo que tenemos a nuestro alcance en las grandes ciudades. De ahí surge un poco el proyecto de Étimo Biomateriales, ¿no? De poder utilizar los residuos de los alimentos para producir nuevos materiales. Y de vuelta, cada uno de estos residuos que se incorporan tienen propiedades diferentes. Así como hablaba del ecosistema material de las materias primas, cada residuo aporta diferentes cosas, por lo cual también se genera una gran familia de posibilidades, desde cuestiones rígidas, a flexibles, a pseudotextiles, a poder hacer engomados textiles.
Acá, por ejemplo, la utilización de la borra de café, que es súper resistente, que es un residuo que hay en muchísimas cantidades. Un cuero, símil cuero, a partir de yerba mate, que se supone que desechamos 10 kilos anuales por persona. Para mí se queda corto, no sé, para mí es mucho más, pero bueno, promediamos entre los de café y los materos, debe ser 10 kilos por persona anual, ¿no? Y pensar toda esa cantidad de materia. ¿Qué es materia? O sea, es volumen, es algo que todavía tiene posibilidades, y que va a aportar diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el café tiene un gran aroma a café y absorbe la humedad. Existe una marca que produce indumentaria deportiva con extracto de café para poder ayudar a lo que tiene que ver con los malos olores de hacer deporte, ¿no? Y de absorber la humedad. Entonces, de repente, las materias primas vegetales nos aportan también sus características. La yerba mate es antioxidante, existen proyectos de packaging para alimentos con extracto de café para que no se oxide, por ejemplo, la banana, que es un proyecto de la uva de Exactas. Entonces esto, ¿no? La diversidad de los residuos va a dar diversidad de funcionalidades, y nos va a aportar también otra familia de materiales, tanto rígidos, flexibles, texturas, colores, siempre analizando lo que tenemos en nuestros territorios, ¿no? Lo que tenemos a nuestro alcance, qué funcionalidades tiene, qué otra vuelta le podemos dar, siempre tratando de que cumpla con esta doble problemática de que sea biobasado, que sea biodegradable. Bueno, ¿no? Acá hay otros ejemplos de incorporación de semillas, de flores, de cáscaras, ¿no? En versiones más plásticas, más transparentes también, ¿no? Hay posibilidades de hacer también telas engomadas, plato a partir de yerba, ¿no? También una diversidad. Y bueno, otra frase que me gusta, que me parece muy, muy acertada, ¿no? Que si bien estamos hablando de una gran eficiencia, ¿no? Y de prácticamente romperse la cabeza para pensar cómo generar algo que sea positivo para el ecosistema humano, para el ecosistema medioambiental también, ¿no? Pero pensar que no todo es esa eficiencia, ¿no? O sea, que es importante pensar desde la belleza, desde la creatividad, la poesía, esta diversidad estética, que es aquello que es lo que nos permite como seres humanos darle voz a diferentes comunidades, ¿no? Si fuésemos si todo fuese eficiente, seríamos todos de un mismo color, pondríamos toda la ropa sin color incluso, para que directamente no tengamos que ni teñir, y que todo de la misma forma y ya está, ¿no? Y todo eso en realidad deja acallados muchas diversidades de individualidades o de segmentos o minorías, y me parece que la sustentabilidad hay que pensarla en todos sus aspectos, ¿no? O sea, que sea positiva medioambientalmente y que también sea positivo para todo lo que tiene que ver con la expresión del ser humano, ¿no? Entonces esto que hablo de el ecosistema o la sustentabilidad más ecosistémica, donde hay diversidad y hay variedad, tiene que abarcar varios puntos, ¿no? No solamente en lo que tiene que ver con la explotación de los recursos, sino también esto, ¿no? Con poder dar diversidad de texturas, diversidad de aplicaciones, diversidad de voces, ¿no? Bueno, eso más que nada como un breve repaso rápidamente por sobre lo que son los biomateriales o la mirada sobre los biomateriales, ¿no? Y las posibilidades de aplicar. Acá dice lo del compost. Súper interesante. Sí, ¿no? Como también esto, de repente los biomateriales con el compost empiezan a ser hermanas, ¿no? También esta idea que me parece que lo más importante es esta cultura donde de repente trabajamos nuestra basura, ¿no? Hacer compost en algún punto es hacernos cargo de nuestra basura y ver qué procesos tiene y ver sus propiedades. Los biomateriales también tienen esto, ¿no? De empezar a ver qué es lo que tiro, qué es lo que tengo a mi alrededor, qué propiedades tienen, qué otras aplicaciones le puedo dar, ¿no? Cómo puedo hacer que todavía no muera esa yerba o ese café. Y que después pueda ese mismo material llevarlo al compost, ¿no? Es como alargarle un poquitito más la vida a ese residuo y luego que pueda igual llegar al compost, habla de esta circularidad
de todos los materiales. Sí, yo siempre digo que podemos desde lo que es materia prima, desde lo que es proceso y de lo que es servicio, ¿no? Este tema de la cuna a la cuna, es, digamos, el tema de la economía circular, cómo nosotros podemos hacer desde lo que hacemos hoy, que puede ser también un proceso de cultivo, de compost, o puede ser en un proceso productivo, todo el tema de biomateria con el tema de las enzimas, ¿no? De los lavados, por ejemplo, de los jeans, o como puede ser desde el servicio, de poder darle una nueva vida a un producto que tenés, ¿no? Pero siempre pensado, el proceso de la cuna a la cuna es desde el diseño, o sea, de prever antes de lo que vas a diseñar o lo que vas a producir, cuál va a ser el proceso que va a generar de la cuna a la cuna, ¿no? Cómo va a volver a ser un insumo para otra cosa. Y eso tiene que ver con digamos, ya una mentalidad de diseño original que tengamos, ¿no? Porque, por ejemplo, como esas lavadoras que hay que tiñen los pañuelos con el color que quieras, digamos, ¿no? O sea, que vos podés de repente darle otra vida a un producto que ya tenés, y la misma empresa ya piensa en eso y tiene instalado un servicio, o sea, aparte de fabricarlos, también hace un servicio que es la tintura después de. Sí, totalmente. Creo que también hay algo de esto de entender que estamos viviendo una cultura muy cambiante, ¿no? Que necesita, que quiere renovarse todo el tiempo, y quiere desechar para consumir otra cosa, ¿no? Hay algo de eso que ya no lo podemos hacerle caso omiso o pensar que vamos a ir hacia un lugar donde eso no va a suceder. Entonces es pensar estas estrategias de diseño desde ese lado. Bueno, si ya la persona va a desechar esto, si ya la persona se va a aburrir de esta prenda o va a querer cambiarla, ¿qué puedo hacer yo para que en ese proceso no se contamine o se pueda dar otra vuelta? Me parece que es eso de ese desfasaje, ¿no? Como que quedamos con una materialidad de otra cultura. Y esto del servicio, mismo esto que decías de las lavadoras, ¿no? Hay algo ahí que ya se sabe que vas a querer cambiar de color en algún momento, entonces es como, bueno, diseñar desde estas personas, estos individuos que están cambiantes todo el tiempo. Y cómo influyen los costos, ¿no? Cómo influye la rentabilidad también, ¿no? Porque ese es un tema que siempre hablamos, y realmente cuando consumís menos agua, cuando consumís menos material, bueno, esto influye en la rentabilidad también, que pueden ser modelos de negocios, porque a veces se dice que estos, digamos, es una teoría, es una filosofía, pero no es un modelo de negocio, realmente es un modelo de negocio, y es un modelo de negocio rentable, ¿no? Que también hay que explicarlo esto, ¿no? Que es también una cultura que va a ser, digamos, porque los jóvenes lo que quieren ahora es usar más que poseer. Entonces quieren derecho de uso, o sea, no se quieren comprar un auto, quieren usar un auto, no se quieren comprar un departamento, quieren alquilar un departamento e irse a viajar por todo el mundo. Entonces esto también está cambiando, ¿no? Con respecto a los modelos de negocio, que no es poseer, sino usar por un tiempo y que después lo use otro. Sí, y hay un valor agregado a que si lo pensás de que sea algo que se utiliza, que se usa, que es la tranquilidad de saber que lo puedes usar y lo puedes desechar, es un valor agregado, ¿no? Es algo que el consumidor quiere comprar. O sea, quiero comprar algo que puedo usar y desechar y que tenga la conciencia limpia, por así decirlo. Totalmente, ¿no? Es un cambio total de paradigma. Y acá dice Lorena que el fabricante se haga cargo del residuo al finalizar la vida útil del producto. Bueno, ese es todo un tema que se está hablando, ¿no? Ese es todo un temón, o sea, cómo nosotros responsabilizamos al que elabora algo, que se haga cargo de qué pasa después con eso, ¿no? Creo que ese es un cambio cultural que va a venir, y creo que va a haber normativas hacia eso también. Sí. Y también hay algo bueno, por ejemplo, todo lo que son biomateriales necesitan de muchos tipos de procesamiento de basura diferentes. O sea, ¿no? Si yo un biomaterial termina en medio de un montón de plástico, no se va a biodegradar, ¿no? Porque no está en contacto con el suelo.
o incluso hay biomateriales que también necesitan de compost industrial, porque necesitan de mucha presión de oxígeno, como es el PLA, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que más que nada también hay algo de la honestidad del fabricante, de decir cómo eso tiene que ser desechado, más que nada, ¿no? O sea, de poder realmente decir, mira, esto es biodegradable, pero si termina en un compost industrial, si no, no, ¿no? Si esto puede ir a la compostera. Y esa honestidad cuesta muchísimo, porque no es muy marketinera, que digamos, para lo que es poder vender, ¿no? Entonces, me parece que eso también tiene que cambiar, o por lo menos desde los fabricantes tiene que haber esa honestidad de cómo tiene que ser desechado eso para que pueda funcionar, porque no siempre el fabricante puede estar en la decisión final del producto, ¿no? Entonces, me parece que sí tiene que tener un rol de comunicador muy fuerte, que si no se ensambla con políticas de tratamiento de basura y temas sociales sobre cómo son los sistemas de recolección, de separación, de procesamiento, no tiene del todo sentido. Ahora, bueno, que no tenga sentido no quiere decir que no haya que hacer nada, ¿no? O sea, vamos, caminos, también le digo, hay caminos híbridos y pasos intermedios en el medio pero bueno, me parece que sí hay que revalorizar o ponerle foco a la honestidad del fabricante sobre lo que está produciendo. Sí, es el tema de la discusión de que no hay segmentación de residuos, es todo un tema, porque obviamente nosotros todavía no tenemos implementados sistemas que hagan segmentación. Entonces a veces la gente te dice, ay, bueno, yo para qué voy a separar si después igual va todo al mismo lado, qué sé yo. Pero creo que es un cambio de paradigma, o sea, como acá decía Lidia, debemos comenzar por casa. Hago mi propio compost con residuos orgánicos que desechamos en casa. Los envases los reciclo usándolos como macetas para mis plantas, por ejemplo. O sea, bueno, creo que está bueno eso también, ¿no? O sea, ver desde el lugar, desde la baldosa de cada uno, hacer algo pequeño, algo, digamos, ¿no? Esto va a llevar muchísimo tiempo, pero sí creo que el tema de los biomateriales es algo que hay que insertarlo en las políticas públicas y hay que empezar a ver cómo se apoya a las industrias que empiezan a trabajar con esto, porque yo la veo ahí a Beatriz, ¿no? Y me pregunto qué le pasa a ella con esto, que ella tiene realmente una estructura de empresa, de industria. Me interesa tu opinión, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Justo estaba pensando y no quería interrumpir, ¿no? Porque imagínate, estaba pensando en las bolsitas que uno entrega cuando viene el cliente, le entregas la bolsita, el packaging, todo eso, ¿no? Entonces teníamos cartón. El cartón, unas bolsas de cartón preciosas, lindas, está bien, se nos hacía caro, pasamos al plástico. Ahora tendremos que pasar al papel. Bueno, me estaba preguntando justo en este momento, yo no quería interrumpir, ¿a dónde tengo que ir después del papel? Porque también el papel estamos destruyendo árboles. Y pensaba cómo resolvemos el tema del packaging, ¿no? Por ejemplo, amén del producto. Pero eso ya lo tengo ahí con Chaco, ya tengo una apertura mental. Mientras hagan el 24-1 en Chaco, ya me vivo tranquila. Pero digamos una cosa, que en serio se usa mucho el packaging, no tenés forma de envolver una cosa o de entregarla a granel, pero a granel no le podés entregar a un cliente. ¿Sabés que me quedaba pensando? Digo, ¿qué queda? ¿Qué? A nivel Bueno, industrial, porque sí, pensá que se entregan cantidades enormes de prendas, ya sean medias, bombachas, corpiños, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, te digo, realmente, estaba pensando, lo venimos pensando hace mucho, ¿eh? No es que lo pensamos ahora solamente, lo no, venimos pensando hace mucho. 40% o sea, la implementación del plástico hoy en día en la industria, el 40% va a envases, o sea, envases y packaging. O sea, es un Bueno, montón, es casi la ahí mitad. tenés. Ahí tenés el problema, que esto creo que hay que buscar una solución, ¿no?
Hay, bueno, digamos, ahora surgen estos, los bioplásticos a partir de almidón, que son los que tienen más escala industrial en lo que es packaging. No, yo suelo tener una mirada medio crítica, ¿no? De también tener cuidado con, de repente todos implementamos packaging de almidón y entonces de repente deja de haber almidón en lo que es alimento. Entonces hay que siempre garantizar una seguridad alimentaria en relación al uso de los almidones para biomateriales, que también se utilizan en las biorefinerías para hacer otro tipo de químicos y cosas. O sea, realmente el uso del almidón está ahí muy fuerte. Pero vuelvo un poco a esto también del ecosistema, ¿no? Porque lo que le pasa al papel, el papel es biobasado, es biodegradable, cumple con todos los requisitos. Pero el tema es que es la explotación de un único recurso. Entonces me parece que hay que empezar a pensar también en esto, ¿no? En familias, en cómo hacer que no sea la explotación de un único recurso, que haya diversidad de posibilidades. Siempre pensar también esto, el packaging a mí es un tema que packaging me interesa muchísimo y que lentamente me voy yendo hacia allá, ¿no? A tratar de resolver ese problema, pero el packaging con doble uso, ¿no? O sea, que de alguna manera tenga una segunda funcionalidad o pueda aportar algo extra para que no sea solamente un envoltorio. Lo que pasa es que, por ejemplo, en un momento hacíamos unas bolsitas de tela, viste, como un lienzo. Pero ¿qué pasa? Se te van los costos. Entonces empezás, lamentablemente, a trabajar así. Vos decís, bueno, entrego 3 unidades, pero ciertos artículos, la gente, por ejemplo, uno viajando se da cuenta que te venden mucho de a 3 unidades las cosas. ¿Me entendés? Pero acá vos no podés pedirle a la gente que vaya a comprar 3 de una cosa. Capaz que le podés decir, bueno, 3 bombachas, 3 soquetitos, una cosa así, pero no podés decir, comprate 3 homework porque no está en el presupuesto de la media argentina, del medio, de la posibilidad, ¿no? Y vos sabés que es un tema que nos tiene muy, muy, muy preocupados. Bueno, hay algo que para darle una esperanza también, el tema costos. Hoy en día el packaging, además de ser una problemática, empieza a ser también un canal de valores de marca, ¿no? Hay mucho foco puesto en el packaging, hay toda esta tendencia del unboxing, ¿no? De repente en redes sociales, gente que de repente abre el paquete y entonces de repente el packaging empieza a tener bastante valor agregado en lo que tiene que ver con la expresión de las marcas, ¿no? Entonces, en algún punto es encontrarle un sentido a algo que va a tener un impacto en costos, pero que también de qué manera eso puede generar un valor agregado que el consumidor vaya a percibir como algo positivo, ¿no? Y realmente es una tendencia que está como muy nueva, pero todo esto también del e-commerce y toda esta virtualidad que estamos viviendo hoy en día lo potencia muchísimo más, ¿no? Todo esto de que de repente los productos llegan a tu casa, cómo llegan a tu casa, los clubes de membresías que crecen. Entonces, el packaging empieza a poder tener un margen más grande en costos que permite poder implementar algo más ecológico o más sustentable o que tenga una doble funcionalidad, aunque el costo sea más elevado, pero va a ser percibido de una buena manera en el consumidor. Todo muy tendencia nueva, ¿no? O sea, vamos a darle con mucha paciencia. Siempre el costo es un conflicto. Perdón que insista, pero es un poco lo que uno trae. Vos sabés que a veces hay productos que tienen más costo de packaging que el producto en sí. ¿Entendés? No decís que es una contradicción eso, pero tenés que hacerlo llegar de alguna forma. Fíjate ahora que el e-commerce ha incrementado esto, lamentablemente, porque vienen en cada caja las cosas que vos decís, por favor, ¿qué llevan ahí adentro? Y envueltos como si el producto se fuera a escapar. ¿Viste? Una cosa así, yo me río, qué contradicción, envuelto con cintas que no son biodegradables, cerrado, digo, bueno, que se lo robarán, alguna causa, yo ya como consumidora, no porque entregue así, pero digo, se piensan que el producto se escapa, que lo envuelven tanto. En muchos productos tenés que recortar ese plástico, decís, pero ¿por qué semejante barbaridad? Lo podemos mejorar, no sé si lo podemos eliminar, es un problema serio. Sí, acá Graciela, que es diseñadora
gráfica, dice, soy diseñadora gráfica, mi nombre es Graciela Gómez, sucede que hasta ahora viven muchas industrias del papel y la impresión. Por un lado debería haber un traspasamiento y sobre todo la suma de un diseño que jerarquice la elección de prendas y objetos sustentables, no solo por la conciencia ecológica. Hace falta un profundo cambio cultural también en el gusto, a través de una gran difusión y comunicación a partir de universidades y de organismos públicos. Silvina, que está fabricando muebles de desecho, Fabiola, que dice que es cultural, que es educación, y Caro dice que las etiquetas plantables proponen un destino ecológico de estas etiquetas. Y Fabiola dice, podré comentar. También quiero introducir a Flor, que está por ahí, que Flor también tiene mucha experiencia en todo este tema, ¿no? Flor es otra de las que íbamos a escuchar hoy, que te veo por aquí, Florencia Zampayo, y bueno, nada, lo que quieras comentar y después que Fabiola comente también. Puedo nada más hacer una observación. En Japón, este problema también está ya, pero avanzado, ellos trabajan más. Hicieron una isla que se llama la Isla de la Alegría, donde vive gente, ahí la he visto, que está hecha con desechos. Está hecha con desechos y son realmente muy serios en el tratamiento de todos los que son los desechos, porque realmente son serios, pero se habrán visto en esta conflictiva también, ¿no? Que no la pudieron resolver. Se llama la Isla de la Alegría y es una isla, no se nota que está hecha con desechos, pero está, gracias, ¿eh? Obvio. Bueno, Flor, no sé si Romina quiere contar también, y después igual Fabiola, ahora te damos la palabra. Bueno, buenos días. Florencia Zampayo es alumna acá de la universidad y ella está trabajando sobre esta temática en su proyecto final de carrera, y nos gustaba la idea de que ella interactúe un poco para contarnos un poco más de la experiencia de trabajar los biomateriales, sobre todo con descartes regionales, y cómo se piensa todo el proyecto, un poco lo que hablaban desde cómo resolver la unidad de negocio, como unidad de negocio, digamos, más allá de todo lo que se proponga. Bienvenida, Flor, te escuchamos. Capaz necesita presentar también para que vean imágenes de sus materiales. Andrés. Yo para trabajo final presento, mi idea es hacer un textil similar al cuero usando residuos de cáscaras de fruta, usando todos materiales naturales que nos ofrece la naturaleza. También, ¿cómo? Que ya podés compartir, digo. Bueno, gracias. También turía a los textiles plásticos como las ecocuero o cuerinas. Yo planteo hacer un textil a accesorios para contenedores, tanto como carteras, mochilas, bolsos y billeteras, de las cuales estuve usando distintas experimentaciones con almidón de maíz, agar-agar y gelatina. Mis primeros análisis fueron maíz, ahora me voy a mostrar las texturas. Utilicé cáscaras de naranja, limón, pomelo, maní, banana, también usé aloe vera, cactus, algunos fueron descartados. En segundo lugar utilicé la gelatina sin sabor, la cual la descarté porque no es un material natural, ya que mi tesis se basa en todo lo que es natural 100%, y después por último usé agar-agar, que es lo que estoy trabajando para presentar los textiles para poder realizar estos accesorios. Para estos accesorios dividí en dos líneas de texturas, la cual la principal, paina de palo borracho y resina de árbol. En la segunda línea uso ya otros elementos orgánicos como son corchos, kilos, piedras. Bueno, y yo lo que hago es, propongo que este accesorio dura aproximadamente 6 meses. La línea que tiene semillas incorporadas, uno
cuando ya se cansó de usar o empieza a perder su vida útil, lo puede plantar. Y puede tener un árbol o un arbusto según ese textil incorporado. Entonces, tiran y sería un residuo al medio ambiente. Para hacer que este material es biodegradable, lo que hice fue ponerlo en la tierra en descomposición con lombrices, las cuales para demostrar que no afecta a la vida, digamos, de las lombrices y pueden vivir. Y se puede ver cómo se desintegra el material. Voy a mostrar. Sí. Sí, estoy ocupada, sí, decime. Sí, estoy en un Zoom dando una clase. ¿Qué sucede? ¿Salgo gente? No, gracias, no necesito, gracias. No sé si se puede ver. Todavía no se ve, ¿Se ve? Todavía no se ve. Se está cargando igual. Ahora Bueno. sí. Ahora sí. Ahí está. Listo. Bueno, estos son los primeros resultados con las cáscaras de naranja. El primero es de limón, el segundo es de banana y el tercero es de cáscara de naranja con agregados de tinte. Hilos incorporados. Estos son el almidón de maíz, quiero decir. Después el segundo es con la paina del palo borracho, pues se genera una textura a través de tensiones. Y la tercera son las semillas. Estas son las últimas, que son aún con semillas incrustadas. Escucho muy entrecortado. Flor, capaz apagás tu cámara para que te escuchemos mejor. Se escucha medio entrecortado. Ahí está. Sí, si apagas la cámara es mejor. Bueno, bueno, en esta yo decía que estas son las últimas que están hechas con la base de agar-agar, que son las que voy a usar para los accesorios. Son a base de tintes. El primero es a base de tinte de remolacha, ya es con un tinte de café, y el tercero es con un tinte de repollo. Estos son los resultados con hilos. El primero es con hilos, que es con cáscara y hilos incrustados de algodón. El tercero es una resina, genera bastante de trabajarlo, pero en algunos que otros sectores de los accesorios quedan bien y no presentan dificultad. El último es con paina de base y el agar-agar, tintes de remolacha. Y después, por último, son mis tipos de proceso de sacar de la naranja y limón para lograr los distintos colores. En algunos casos se cocinaron a más o menos 1 hora para alargar el tinte, y en otros se puso directamente el color del cítrico. Así. Bueno, hasta ahora son estos que tengo. Bárbaro. Hay varias preguntas, pero bueno,
A ver, Martín, que antes me quedó colgado, dice, yo quiero preguntarle a Camila en qué etapa se encuentra, que podés también, Flor, tener respuesta, ¿no? ¿En qué etapa se encuentra en el país el desarrollo de biomateriales artesanal e industrial? Si hay material bibliográfico que podamos acceder y cuál es el acceso a la formación sobre estos materiales a nivel federal. Bueno, nada, pregunta para las dos. Muy, muy lindo desarrollo el de Florencia, y ahí también se puede ver un poco también eso, ¿no? La diversidad de posibilidades y esto de lo local, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos a nuestro alrededor según los distintos territorios de la Argentina que podemos acceder? Eso me parece que está buenísimo. Por otro lado, bueno, lo que dice Martín, ¿en qué etapa se encuentra en el país el desarrollo de biomateriales? A nivel industrial, el que más tiene escala es el de almidón. De vuelta, repito esto, ¿no? También tiene mucha más historia. Pensemos que los primeros papers salen del 75, entonces tienen muchísimo más posibilidades. Hay en la Argentina escala industrial, se consiguen estas bolsas, este tipo de cosas. A nivel artesanal hay varios proyectos que están en distintas etapas de investigación. Es un tema largo, lo digo por experiencia propia, ¿no? De estar queriendo encontrar esta escala industrial, en realidad semi-industrial, ¿no? De poder encontrar algo que tenga que ver con este modelo de negocios de un emprendimiento, ¿no? No estamos hablando ya de la escala de las bolsas de almidón que sacan no sé cuántas bolsas por minuto, sino estamos hablando de otro tipo de desarrollos, que tiene que ver con esto, ¿no? De encontrar este sistema entre, bueno, cómo elaboro la materia prima, el costo, las aplicaciones, la funcionalidad de los materiales. Hay varios proyectos, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con packaging como con cuero. Desde Etimo tenemos ahí proyectos tanto de cuero como de materiales rígidos, sobre todo para ambientaciones, stands y ese tipo de materiales a los cuales estamos tratando de abocarnos, con mucho ida y vuelta, ¿no? Trabajar, el cuero lo estaba trabajando con una chica que hace calzado, entonces también viendo cómo eso se puede, como, a ver, trabajalo, qué encontrás, qué dificultad encontramos, seguir en un ida y vuelta. Pero hay varios proyectos en ese tipo de escala o en ese tipo de desarrollo que imagino que en los próximos años irán teniendo más posibilidades en el mercado. Material bibliográfico, yo tengo un montón, si quieren después les paso, pero también hay algo de mucho open source que está muy bueno para encontrar, así que quien se pone a chusmear o investigar en la web va a encontrar muchos recetarios, muchas posibilidades. También depende un poco de esto, ¿no? Si es más una cuestión de lo bibliográfico en cuanto a lo práctico, tipo, bueno, recetas, cómo hago yo un biomaterial, o desde lo general, el impacto y todas esas cosas que veníamos hablando, pero hay de todo. También desde Etimo hay curso, así que si alguien quiere aprender a hacer, puede buscarnos en Instagram. Y en cuanto al acceso a la formación, a nivel federal es muy complejo. No tenemos todavía una educación ni en diseño ni en nada, ¿no? Donde uno diga, bueno, listo, me voy a especializar en biomateriales, voy acá y estudio y hago un máster en biomateriales. Hay algunos más de diseño de innovación, en la UBA hay un máster de eso. Yo por mi cuenta me interesaba mucho la parte química y el procesamiento y la poder encontrar la escala industrial, entonces estudié en la universidad, o sea, en la UBA, en la Facultad de Ingeniería, sobre procesamiento y biopolímeros, ¿no? Pero bueno, es meterse en química. Y bueno, armando un poco el kit, ¿no? Yo siempre, o sea, recomiendo mucho eso, que cada quien vaya armando el kit de lo que quiere, ¿no? Si también es una cuestión desde el diseño, desde lo morfológico, tiene que ver desde el procesamiento, sobre la escala industrial, o sobre la medición de impacto, digo, hay un montón de aristas para trabajar. Recomiendo mucho también en la bolsa de cereales, está capacitaciones sobre bioeconomía, que también es muy afín, sobre todo con esto que decíamos también de las escalas y lo que sucede a nivel país y regional. Y creo que con eso un poco respondí a eso. Y después esto, ¿no? Lo que, como Florencia, ¿no? Mucha investigación propia.
mucha prueba y error. Estos materiales necesitan, sobre todo para todos los que venimos desde el diseño, ¿no? Que necesitamos la experiencia viva, ¿no? De tocarlos, de sentirlos, de ver hasta dónde resiste, hasta dónde lo puedo poner, hasta dónde lo puedo poner en una joya. Es tan nuevo que permite también que nadie tenga una palabra muy certera, ¿no? Hay mucha exploración que invito a vivirla. Fabiola, no sé qué quería decir antes, que nada, que no llegó y bueno, Fabiola. No, solo era un comentario un poco general quizás de lo que vino comentando Camila hace un ratito. Por ahí relacionando temas de la charla anterior de Ley de Detalles y esto que hablábamos de educar al consumidor, me parece que es lo fundamental, vuelve a ser un poco parte del objetivo de estas mesas y de esta charla, ¿no? El aprender nosotros para poder difundir, y por eso esto de educar al consumidor y educar nuevamente a los vendedores, a quienes están en los puntos de venta. Volvemos siempre a un tema que es como recurrente, pero que me parece que es fundamental, ¿no? Conocer, aprender para poder difundir y después, en todo caso, cada uno de los que somos docentes, quizás no es capacitar, pero sí poder mencionar estos temas que son para mí sumamente complejos, ¿no? Pero aunque sea poder incluirlos y mencionarlos y darles la posibilidad a nuestros alumnos también de que conozcan, y los que producimos también, o los que asesoramos en la producción, también trabajar por ese lado con los productores para incorporar nuevos materiales y hacerlos llegar a los consumidores, ¿no? Nuevas alternativas. Esto que si lo llevamos, no sé, al tema de clasificar la basura que decíamos hace un rato, no porque el vecino no clasifique o porque termine todo en un mismo basural, vamos a dejar de hacerlo. Es un tema, por eso decía hace un ratito en el chat, es concientizar, es cultural, es educativo, nada, es paciencia también, ¿no? Como para que esto prospere y sea más que estar sembrando, digamos, que podamos empezar a cosechar un poco los resultados. Seguro. Patri, no sé si anda por ahí, que quería preguntar algo, Patri, y después Lorena también quería una pregunta para Camila. Sí, en realidad estaba por acá. De paso voy a hacer un mensaje publicitario. Se realiza la semana próxima el primer encuentro internacional del Museo del Perfume. El Museo del Perfume de Argentina con el Museo del Perfume de España. Es una actividad gratuita que entrega certificación internacional. Es lo que me está contando Francisco, mientras yo le digo que estoy aprendiendo sobre el desarrollo productivo gracias a Etimo Biomateriales. Pero sí, lo que quería comentar, había un par de aspectos que me parecía sustantivo sumarlos a estas mesas como para empezar a darle el cuadro de lo que es valioso también el aporte de este tipo de actividades que llevamos a cabo. Al principio de las imágenes que nos mostraban, podíamos visibilizar el tema de lo que existía antes como algo nefasto. Y en realidad a mí me gustaría que se tome como parte de la historia en la que nosotros hemos transitado, porque eso estuvo allí y nos formó, nos permitió ahora transformarnos en este tipo de ciudadanos. Entonces quizás dentro del proceso del aprendizaje está la necesidad de darle lugar a esos recuerdos o a esos primeros pasos como elementos sustantivos de lo que es la transformación al desarrollo y al uso de los materiales. En segundo lugar, quería hacer el comentario que un poco también era lo que decía Betty, primero el tema de los costos, el que cambiar en algo tan sencillo, que pareciera tan sencillo y no lo es, el packaging de un material a otro, implica también fuentes de trabajo que quedan aisladas o quedan sin recursos. Entonces hay que saber manejar con mucha cintura. Esto va más allá de lo político, porque también hay una cuestión sindical que acá no se toca, y es la que más fuerza tiene en este tipo de decisiones. ¿Cómo es que se articulan los recursos? Y después, por otro lado, esto último que estaban mencionando, que Fabiola le decía muy bien, lo que tiene que ver con los desechos. Yo no soy de la cultura
no nací con la cultura de separo las cosas individualmente. Y a mí me la enseñó mis hijos. Y así tuve que así tuve que aceptar que esto era una realidad en la que iba a tener que transitar esta etapa de mi vida, en la que no encontraba razón de ser, y en muchas ocasiones hasta les puse ejemplos reales de que había gente que no lo hacía y vivía perfectamente. Sin embargo, ellos me educaron, pero yo también me di lugar a querer ser educada, que eso es fundamental. Esta apertura mental me dio también un nuevo escenario de comunicación con mis hijos. Entonces, las barreras generacionales van desapareciendo. Por eso digo que las nuevas generaciones creo que tendrían que tomar estos conceptos como fundamentales para lo que va a ser el progreso. Por un lado, que es indiscutible, el tema de las ventas online. Andrea lo venía mencionando recién en las charlas de ley de detalles con respecto, por ejemplo, a lo que es educar al vendedor. Bueno, va a haber que educar al vendedor también en estos recursos, en la utilización de estos recursos. Va a haber que educar al vendedor que trabaja de manera presencial y virtual para que pueda ejercer y resolver las consultas e inquietudes de los consumidores y de esa manera fidelizar a potenciales clientes. Creo que por ese lado va a ir lo que es el nuevo paradigma. Y con respecto a la utilización de los materiales, yo digo, siempre estoy dispuesta a escuchar elementos que no perjudiquen a otra industria. Los que usan cartón, hay familias que viven de hacer cosas de cartón. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas para que sigan ganando lo mismo, viviendo de la misma manera y que sea mejor para el medio ambiente, sin perjudicar a todo lo demás? Lo hago en un ejemplo como del cartón porque sí recuerdo las bolsas de medias mora hermosas y sé que eran espectaculares, pero bueno, ¿y qué pasa con esa gente que no va a trabajar más? Es gente en la calle. Entonces, ahí hay que armar un nuevo escenario de cómo avanzamos sobre esta temática. Muchísimas gracias a Timo Biomateriales, me encantó tu actividad, Romina, gracias por convocarla, me pareció genial, la verdad que aprendo muchísimo con cada uno de ustedes, y bueno, les voy a dejar los datos de la cámara y mi celular, creo que ya lo tienen casi todos, pero si no los dejo ahí por si alguno está interesado en hacer una entrevista y le damos difusión de sus actividades. Gracias, Andy. Bárbaro. Después de un minuto. Flor, que tenés productos terminados de lo que mostraste, ¿no? Bueno, después cualquier cosa nos mostrás. Pero Lorena quería preguntarte algo también. ¿Se escucha? Bueno, no sé si se desactivó el micrófono. Ahí está. Hola, la verdad que me encantó la presentación. Es un tema que yo vengo trabajando. Incluso creo que la última mesa que estuve justo había comentado que estaba experimentando para el packaging de mi marca con el tema de los biomateriales y los residuos de mi casa, porque estoy en mi casa. Entonces, bueno, empecé a buscar qué podía hacer con eso, porque la verdad que, como decía Beatriz, el tema del packaging es complicado. Yo hago lencería y corsetería y se me ocurrió la loca idea de que sea una marca sostenible, con todo lo que implica hacer lencería y corsetería sostenible en este país, en donde los materiales textiles no abundan, textiles orgánicos y sostenibles mucho menos, y todo eso me llevó a transitar todo un camino de investigación y experimentación muy loco, y conocer un montón de gente también que me podía aportar un montón en esto. Yo la verdad que mi formación es de química, sobre todo bioquímica, con lo cual la química orgánica es muy básica en esto de lo que es biomateriales, y me parece que está muy bueno que haya mucha gente que hoy en día esté experimentando con eso. Para mí es nuevo, porque la verdad que yo recientemente empecé a experimentar con esto. Me dediqué a la biomedicina por mucho tiempo con la bioquímica, y bueno, siempre uno va evolucionando y aprendiendo y incurriendo en muchos caminos. Hace un tiempo me involucré más en lo industrial,
desde el lado de la química, por el tema de la fabricación de un textil que sea apto para lencería, dado que los textiles que hay actualmente sustentables, por decirlo de alguna manera, no tienen elasticidad, no tienen rebote y es un poco complicado en la lencería eso. Así que bueno, mis investigaciones iban un poco más por ese lado. La pregunta que yo tenía para Cami, voy a redondear, era cómo solucionaban el tema de darle forma a los materiales. Yo estuve viendo el tema de los termoformados, la formación a través de vacío y demás que ya se usaban con los plásticos, en realidad ese tipo de instrumentos para darle formas. ¿Cómo ustedes solucionaron eso con algunos materiales o si investigaron sobre el tema? Bueno, primero me encanta todo lo que están diciendo, me parece increíble y el abordaje de todos me parece súper rico. Creo que podría estar 800 horas hablando y escuchando. A vos me interesa, quiero saber todo, cuál es el proyecto de cada uno, qué es lo que hacen. Bueno, nada, después imagino que les pediré que me pasen la información de cada proyecto y todo para estar en contacto. Sí, esto que decía Patricia también, que quiero aclararlo. Para mí justamente es eso, ¿no? Esa cultura anterior no es algo negativo, es como, bueno, era otra visión, ¿no? Y hoy tenemos esta otra visión, entonces trabajar desde lo que somos hoy, ¿no? Y entonces ahí también pasa esto de la educación de las nuevas generaciones. Así que totalmente de acuerdo, y con respecto también a lo de las familias que trabajan con las industrias, me parece, es un punto que yo también siempre remarco y que esta vez se me pasó un poco, ¿no? Tenemos una estructura de cartoneros en la Argentina impresionante, que trabajan en pésimas condiciones, y hay, por otro lado, todo un gran interés por la sostenibilidad y el reciclado, que no tiene sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido las condiciones en las cuales están todo ese segmento en relación al interés que hay, ¿no? Entonces también ahí hay mucho para trabajar desde lo social. Y poder eso también revalorizarlo mucho más, que tenga mejores condiciones y también fomentar esto, ¿no? El reciclado de otros materiales de otra manera, eso puede fomentar muchísimo, dar muchísimo trabajo lo que es trabajar con la basura. No me quiero seguir explayando, porque esto podría estar siglos hablando, pero lo que dice Lorena de cómo es el procesamiento, buenísimo lo de ser bioquímica, química, me parece genial. Es cómo se mezclan de repente todas las disciplinas, ¿no? Se empieza a ver ahí como una mezcolanza. En escalas industriales lo que más sucede es que se trata de trabajar que estos biopolímeros tengan un mismo procesamiento que la industria del plástico para que pueda ser competitivo, ¿no? Y aquellos que ya trabajan en el procesamiento de plástico puedan trabajar pasarse a un bioplástico. Eso es lo que ya sucede con el almidón, por eso es el que también más escala, ¿no? O sea, el biopolímero de almidón, que en su mayoría, claro, también son almidones modificados, porque también imagino que Florencia se habrá encontrado con que uno hace el bioplástico de almidón y no queda igual que la bolsita que uno compra, entonces, ¿dónde está la cuestión? Bueno, que son almidones modificados. Y bueno, ese es el material que más logró hacer esta traspolación, ¿no? O sea, se comercializa en pellets, entonces se pasa por la tolva y por la extrusión y el soplado y todos los mismos procesos que se utilizan de plástico. Después, en otros niveles de escala, ¿no? Poder pasar a otro tipo de producción, se puede hacer termoformado, o sea, siempre trabajando con presión, con calor, ¿no? Sería como un poco ese traspaso de esa gran escala a otra escala semi-industrial, de trabajar con maquinarias que den presión y calor para poder termoformar. Esas vajillas que yo mostré estaban hechas de esa manera, y se pueden realizar en esto, ¿no? En unas escalas un poquito más pyme emprendimiento. Después todo lo que tiene que ver con más la experimentación y
lo más experimental y lo que se puede desarrollar en las casas es con el método de casting, ¿no? Que sería lo que se utiliza más que nada para lo que es muestra, que es utilizando el agua como un disolvente que luego se va a evaporar, ¿no? Y así se generan las muestras, que imagino que es el proceso que también usó Florencia, que también tiene muchísimas posibilidades, y sobre todo para escalas pequeñas, ¿no? Para hacer joyería o para hacer pequeñas cosas sirve muy bien. Lo que tiene son tiempos de secado, ¿no? Más elevados. Pero bueno, digamos, hay en distintos estrados, distintos modos de poder procesarlo. Hay también, ¿no?, otros proyectos en otros lugares que tienen que ver ya con la extrusión de fibras, ¿no? Está Algae Knit, está tratando de sacar unas fibras a partir de algas, de fibras textiles. Pero bueno, ya es otro método que tendría que ver lo mismo que decía con lo de los almidones, ¿no? Con poder utilizar ya la misma maquinaria que se utiliza para sacar una fibra sintética, pero utilizando como materia prima un biopolímero. Entonces, el desafío está en lograr el pellet o lo que sea que entra por la tolva, digamos, de un biomaterial que pueda responder de la misma manera, ¿no? Porque lo que tiene el plástico es que una vez que sale tiene calor, pero al toque que tiene más frío se solidifica, ¿no? Y estos materiales trabajan con otras temperaturas, siempre mucho más bajas, entonces es difícil poder hacer como un método de extrusión, por ejemplo, para realizar una fibra, pero bueno, hay desarrollos y hay proyectos en las distintas escalas, y todas siempre valiosas. Espero haber respondido a tu pregunta. Buenísimo. Ahí Romina decía que todo el proyecto de Flor es 100% natural, con tintes naturales, materiales nobles, recicla y tiene etiquetas pantables, bueno, y hay material bibliográfico. El año que viene podrías hacer, Beatriz, con Lorena alguna cápsula de diseño, ¿no? En biomaterial, para... Lorena, te desafío, juntate con... Sin duda, que hagan sí, una línea. en serio, porque hay que realmente llevarlo a un poquito más masivo. Una cápsula no sería masiva, pero bueno, se puede poner algo de esto, sí. Lore, encantada, te paso mi contacto porque me interesa porque estamos preocupados, viste, en hacer algo así. La idea también es, el día de mañana, obviamente yo soy chiquita, ¿no? Todavía a nivel emprendimiento hablo, pero la idea es, obviamente, mi plan de negocios la idea es que sea escalable, que sea una fuente de trabajo y está pensado para eso. Obviamente esto es Argentina y todos los procesos que uno pueda pensar a veces tienen sus altibajos, van un poco rápido, un poco más lento, pero bueno, ahí va. El tema es, como siempre se dijo, es la colaboración, el cooperativismo, el juntar fuerzas. Equipo. Yo la verdad que a través de estas mesas, sí, el equipo totalmente. A través de estas mesas conocí un montón de gente de otras partes del país que no conocía y que me parecieron que, no, por ejemplo, yo siempre digo lo de las randas de Tucumán porque a mí me encantó lo que hacían y me pareció que era súper aplicable lo que hacían a la indumentaria, y es algo con lo que uno podría hacer una colaboración y armar una cápsula. El concepto de cápsula lo tomé de acá, debo admitirlo, porque... Bueno, en moda se usa mucho el concepto de cápsula, ¿no? Ahora que lo he tenido. Pero bueno, es algo distinto, pequeño, en pocas cantidades, también por eso se puede hacer la experiencia, ¿no? Tal cual. Flor, no sé si querés aportar algo de todo lo que dijo Camila también, porque bueno, es como una presentación conjunta con Flor también, así que si querés comentar algo, Flor, de todo lo que dijo. En mi caso, lo que yo hago es para hacer la producción de carteras, ahora que estoy haciendo para presentar en el TIP, lo que hago es diseñar los moldes y ya directamente verter la materia, y después una vez que se solidifica, se seca, la saco y ya directamente va al proceso de confección, que todo eso lo realizo yo. Ahora carteras. Ahora propongo cartas, una mona y billeteras y estuches para anteojos.
Marroquinería. como para trabajo final. Buenísimo. No, evidentemente, aparte de las aplicaciones Probé, ya después también tengo una línea de accesorios, planteé para más adelante con los mismos materiales usando. Pero ya para más adelante sería. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, sí, por eso Trabajando con esto que dice Lore del concepto de cápsula, obviamente que es la escala ideal para poder empezar a hacer ese puente con los que crecieron con la revolución industrial, ¿no? O sea, la industria que nosotros conocemos, los procesos comunes que tenemos, cómo pueden hacer un puente con todas estas nuevas experiencias y empezar a meterse, ¿no? ¿Dónde podemos ver los trabajos de Florencia? ¿Quieren ver tus trabajos, Flor? Una vez que presente el tip, ahí sí van a poder ver. Por ahora están bueno. en proceso de producción. Es todo prototipo. Permiso, André. El caso de Flor es un proyecto de tesis que aún no lo defiende porque terminamos el cuatrimestre la semana pasada. Ella defiende su tesis el 23 de diciembre. Así que una vez que termina la vamos a empujar con Caro, porque Caro es la docente que dirige los TIF. La vamos a empujar a que empiece a moverse en redes y a empezar a generar estos contactos, y como le escribí por ahí a Beatriz y a Lore, súmenla a Flor también porque tiene una investigación exhaustivísima. Úsenla a Cami como investigadora también. Si quieren les pasamos el contacto del profe que organiza todo lo que es plan de negocios, pues me parece que es algo muy viable, y hay avances, hay avances bastante interesantes. Nosotros tenemos alumnos que ya incluso están en proceso de patentamiento de sus proyectos, que por eso no nos pueden difundir tanto todavía, pero me parece que este es el camino, y estas mesas están interesantes para que tomemos todo esto e impulsemos todo esto, y vayamos generando conciencia ya, todos los que tenemos hijos, en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros hermanos, en nuestros padres, nosotros mismos. Así que me parece que por acá es. Por acá es el camino, sin duda. Bueno, ya son la 1. Yo no sé si alguien quiere decir algo más, o porque sí, se nos voló. Pero no piensen que estuvimos 10 minutos, estamos desde las 10 de la mañana. Así que, bueno, ya la semana que viene sí es la última del año, pero súper maravillosa todas las charlas que hemos tenido. Esto de los biomateriales para mí es un tema interesantísimo, que obviamente se engancha con todo lo que venimos trabajando. Y no sé si alguien quiere decir algo más, si no ya lo dejamos para la semana que viene, porque supongo que si quieren ir a almorzar, que deben estar ya, aparte porque ni siquiera cortamos en el medio. Yo para cerrar nomás, lo último, André, muchísimas gracias por el espacio, a Camila de nuevo también por la apertura, me pareció espectacular la actitud, y bueno, a Flor muchas gracias también por venir, porque pobre le puse una presión tremenda, pero estuvo a la altura de las circunstancias, así que bueno, gracias Flor también, y bueno, buen fin de para todos. Quería agradecer esto, ¿no? La invitación, y me parece que es súper rico el espacio que generaron. Hermoso el trabajo de Florencia y el desarrollo, queremos ver cómo sigue eso. Y tanto para Florencia como para cualquier otros de las aquí presentes que quieran seguir indagando o tengan consultas o quieran tratar de armar algún proyecto, por lo menos un prototipo de investigación o algo, desde Timo está súper abierto para eso, ¿no? Decir, quiero probar a ver hacer esto y vemos qué tan viable es o cómo se organiza, cómo se hace, pero
creo mucho en generar en red, me parece que también es la manera de ir viendo también dónde sí se puede implementar bien los biomateriales y dónde falta más desarrollo o cuáles son las aristas a cubrir. Eso sucede de estar en contacto, ¿no? con diferentes rubros y con diferentes escalas y diferentes propuestas. Así que nada, súper agradecida de esto y bueno, quedan ahí mis contactos por cualquier cosa que alguien quiera contactar. Gracias, Cami. No, yo orgullosa de mi Argentina y de todo esto que se produce a lo largo de todo el país. La verdad que, no sé, es como que dicen que uno subió como 2 o 3 kilos en esta pandemia. Nosotros subimos de valor desde marzo con todo esto que tuvimos, porque estamos mucho más orgullosos de todo lo que son los recursos de la República Argentina en toda la cadena de valor de la indumentaria y de la moda. Así que, bueno, bárbaro. Si nadie quiere decir nada más, nos vemos la semana que viene. Vayan a comer, los libero. Y bueno, y seguimos, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Ahí dejaron los datos Cami y dejaron los datos las chicas, ¿sí? Así que cualquier cosa, o igual ya esto es un equipo, ya es un club. Evidentemente. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Saludos de Jorge también. Chao.